Palabriarte, cariñoso saludo para todos aquellos amantes del mundo del arte, al mundo de la pintura, al mundo de la música. Abrazo fraterno desde Santo Domingo para Ecuador y el mundo. Retomándonos nuevamente la transmisión de Palabriarte, esta vez con un invitado de lujo, el señor Gabriel Villalba Casanelo, todo un referente en el mundo del arte, en el mundo de la poesía, de la literatura. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un espacio grato de compartir con diferentes personas, con diferentes públicos, para que la ciudadanía se entere y se sensibilice al respecto de lo que significa el trabajo de los creadores. Gracias, Gabriel. Cuéntanos un poquito de la trayectoria de Gabriel Villalba. Bueno, pues, ¿qué te contaré? A ver, empecemos por la vida universitaria. Yo estudié trabajo social, pero la verdad es que mientras estudiaba esta carrera, yo antes incluso de entrar a la universidad, por recomendación de mi maestra de literatura, la poetisa Crisolaria, ya formaba parte del taller de teatro de la Universidad de Nicaragua. Entonces, todo mi peregrinar académico fue de la mano de la parte artística también. ¿De qué edad hablamos aproximadamente? Bueno, yo entré al taller de teatro a los 17 años. Muy joven. Sí, fue una recomendación de mi profesora, como te decía, del colegio. A ella le encantaba que yo lea mis poemas, pero yo siempre fui nervioso y un poco tímido, y la recomendación de ella fue entonces, usted tiene que hacer teatro. Y le envió una carta al director del grupo de teatro de la universidad, porque se estilaba que esto era algo privativo para estudiantes universitarios, y yo todavía estaba en el colegio. Y fue gracias a esa carta que yo pude ingresar al Centro Cultural Universitario. Mientras estudiaba mi carrera, luego se empató el tema y logré mantener esas dos actividades durante mi vida académica. El teatro, la literatura estuvieron siempre presentes. Luego también la escultura, que lo venía realizando también desde temprana edad, pero no había hecho jamás una exposición pública. De alguna manera mis creaciones eran mías. Muy propias, solo para ti. Solo para mí. Y tal vez las personas cercanas del medio, familia, que de pronto las veía y se las obsequiaba, les regalaba. Y fue por mi esposa en esa época, mi enamorada. Ella tenía una amiga en un centro cultural, en el Museo Juan Almera, y la directora del Museo Juan Almera se había propuesto hacer actividades culturales con cierta regularidad. Y entonces, en esa época, mi enamorada, María Cecilia, me dice, ¿por qué no expone sus obras? Y yo dije, bueno, o sea, la verdad es que no he pensado jamás exponer mis obras, ¿no? Y dice, ¿sabe qué? Yo ya le dije que usted iba a exponer. Es más, esta es la fecha de su exposición. Esto me puso a mí entre la espada y la pared, comencé a trabajar para esa exposición, no pude negarme. Y la verdad es que fue una sorpresa descubrir que a las personas les gustó la propuesta, que les gustó la temática y que disfrutaron de esa presentación. Y si quisiera una pregunta, Gabriel, ¿cuántos baluartes no estarán quizá cohibidos de sacar a relucir su faceta artística justamente por lo que acabas de mencionar tú? Ese miedo de pronto a la crítica, ese miedo o de pronto al cuestionamiento del público. A veces a mí me sucedió en mi tiempo cuando escribía, me cohibía por el sentido de que qué dirán. Quizá no les gusta, quizá no les gusta. Y hay muchos casos, Gabriel. Sí, sí, en la literatura, en la música, en la escultura, yo creo que es algo recurrente. Porque claro, hay una etapa como de un proceso íntimo, ¿no? En donde el proceso creativo se da nada más como una respuesta a una necesidad del alma. El artista no, en ese momento de creación original, no está pensando en si lo va a vender o no lo va a vender, si lo va a exponer o no lo va a exponer. Está pensando simplemente en obedecer sumisamente a una demanda de su alma. Y luego viene todo lo otro, ¿no? Luego viene todo el proceso en donde tú realmente comienzas a valorar lo que haces y a enfrentar el riesgo, a enfrentar el miedo, a enfrentar la inseguridad y mostrarlo, comenzar a mostrarlo. De todas tus facetas artísticas, Gabriel, cuéntanos cuál es la que más te llama. Debe haber una predilecta. De todas. Qué difícil pregunta, porque la verdad es que yo disfruto muchísimo haciendo todo. Disfruto mucho haciendo teatro, hace mucho tiempo que no hago teatro. Lo último que hice en relación al teatro fue escribir y dirigir en Nueva Acrópolis, justamente, que es una escuela de filosofía que dirijo acá en la ciudad de Santo Domingo.
hicimos una puesta en escena de una obra de teatro que se llamó Apolo y las Musas. Que seduce mucho la dirección teatral. También, también. Y la escritura y la escultura. Realmente me la pones difícil de escoger una, porque más bien pienso que me falta tiempo y a mi día le faltan horas y a mi semana le faltan días para hacer todo lo que quisiera hacer. ¿Sabes qué? Ahora que me lo haces pensar, en la escultura encuentro un silencio y encuentro una paz, y es como que se detiene el tiempo, y es algo muy interesante el proceso de escultura, porque es un diálogo muy interno. Yo creo que también hay un poquito de autosanación cuando uno hace arte, y creo que quizá cada quien que practica las expresiones artísticas se encuentra dentro de ese campo, ese espacio para autosanarse. Tal vez te pasa tú lo mismo con la escultura. Sí, y creo que es algo natural en el ser humano y que todo ser humano debería buscar, ¿no? Un espacio para estar consigo mismo. Para los artistas es el arte lo que nos confronta con nuestra realidad interior, pero todo ser humano puede hacerlo, ¿no? Aunque no sea un artista, el hecho de plasmar una idea, hacer unos garabatos en un papel, escribir unas letras, unas palabras, es un ejercicio de plasmación primero, y luego, como tú bien has dicho, de purificación, de exteriorización del proceso. ¿Quiénes te conocemos y sabemos que eres un excelente orador? ¿Es laboratorio un arte? Sin duda, como te decía, no siempre fue así. Al contrario, la verdad es que hablaba muy poco. Incluso en el colegio hice un año de voto de silencio, hablaba lo estrictamente necesario. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a valorar las palabras, a encontrar el significado correcto de cada palabra, o al menos buscar el significado correcto de cada palabra, y tratar de usarlas con respeto y con precisión, ¿no? Y yo creo que eso es algo común a todas las manifestaciones artísticas, ese respeto, ese cuidado y esa búsqueda de profundidad. ¿Qué es la filosofía para Gabriel Vidal? La filosofía es una necesidad natural de lo que significa ser humanos. Si yo no pienso y no concibo a un ser humano que no haga filosofía. Porque no estamos hablando de la academia, no estamos hablando de la universidad y de los textos y de los libros de filosofía. Estoy hablando de filosofía como una búsqueda de saber. Y todo ser humano quiere saber. El niño quiere saber cómo se llama la mamá. El niño quiere saber cómo se llama el papá. Cuando nos coge la etapa del por qué. Claro, el niño quiere saber por qué el cielo es azul. Y a veces hay preguntas que resultan tanto incómodas porque no encontramos la respuesta a los adultos, ¿no? Y es cuando decimos, ya cállate. ya no preguntes, ¿no? Pero esa búsqueda por saber es natural a la condición humana. Entonces, yo pienso que la filosofía es esa búsqueda natural y legítima, completamente legítima del ser humano. Arte y filosofía, ¿vale? Sin duda, el ser humano crea, y ese proceso creativo se muestra de muchas maneras. Y la filosofía es parte de esa recreación del humano. Gabriel, se avecinan las elecciones para tomar las directrices de la Casa de Cultura. Entiendo que hay una propuesta de candidatura de tu parte, en la cual me parece muy viable de una persona muy capaz. Cuéntanos un poquito cuál es esa visión que tiene personalmente tu persona para manejar y tomar las directrices. ¿Hay alguna propuesta y cuál es esa? Bueno, efectivamente, primero quisiera aclarar que esto fue una cosa que surge de un grupo de personas, ¿no? Porque a mí, la verdad es que nunca me ha interesado hacerme propaganda personalmente. Yo, como te decía, tal vez conservo ese rasgo del colegio, una cierta timidez en donde tal vez no se nota porque me veo forzado a hablar en público, a dar conferencias, qué sé yo. Pero, por ejemplo, yo no he tratado de posicionar jamás mi nombre, sino lo que hago, ¿no? Lo que es mi trabajo. Dejar que los hechos hablen por uno. Sí. Y bueno, a partir de ahí, un grupo de amigos, colegas del arte, vieron que mi nombre podría ser una propuesta viable, como tú bien has dicho. Y yo lo que he hecho es responder a esa necesidad, porque pienso que es súper importante que quien vaya a la Casa de la Cultura sea una persona con experiencia. Eso es todo. Es decir, la gracia, por decirlo de alguna manera, de mi candidatura es que estamos hablando de una persona que tiene 20 años de experiencia en gestión cultural. O sea, eso es todo. Creo que es la mejor carta de presentación también. Sí, porque la otra parte,
que hable bonito o no, que tenga muchas personas conocidas o no, que haga muchas propuestas o no. Eso no va a determinar lo que va a ser el trabajo de esa persona durante esos 4 años que tiene que dirigir la Casa de la Cultura. Lo que va a determinar el trabajo es lo que esa persona sabe hacer. Y como siempre, son los hechos lo que puede servir como argumento ante eso, ¿no? Entonces, son 4 años muy importantes, son 4 años preciosos, hay una cantidad de recursos ahí que sí, son limitados, pero con gestión se pueden multiplicar. Acabas de responder una de las preguntas justamente. Todos sabemos que el presupuesto es escaso, por no decirlo casi nulo. ¿Cómo se piensa gestionar? ¿Es fácil gestionar? ¿Es difícil? Mira, nosotros tenemos experiencia, digo nosotros porque tú también eres un gestor cultural, un caballero dentro del mundo de las artes, y sabes muy bien lo que significa hacer mucho con poco. De manera extraordinaria, hay instituciones gubernamentales que teniendo un presupuesto que para quienes manejamos presupuestos de cero, obviamente es significativo, hace poco. Entonces, sí, efectivamente la gestión es una herramienta de multiplicación de los recursos. Y tal vez eso es lo que ha faltado, ¿no? Es decir, las personas que han estado al frente de estas instituciones se han quedado tal vez muy cómodas gastando. Y obviamente si es poco el recurso, es poco lo que se puede hacer. Pero la otra postura es la de gestionar recursos. Mi visión personal, y que la compartimos con todos quienes respaldan esta candidatura, es que la Casa de la Cultura, más que dedicarse a hacer eventos, debe dedicarse a conseguir recursos. ¿Para qué? Para que los artistas y los gestores culturales puedan encontrar en la Casa de la Cultura esa institución que les apadrine, esa institución que les financie, esa institución que les permita hacer realidad sus proyectos. Que sea Casa de la Cultura, que el artista, que el gestor cultural sienta que cuando entra a la Casa de la Cultura está en casa. Exacto, que haya un proceso de acogida, ¿no? Es decir, que tú no te sientas huérfano, porque ahora ¿qué sucede? Tú vas a la Casa de la Cultura, presentas un proyecto y en la Casa de la Cultura no hay presupuesto. Y eso todos lo hemos vivido. Entonces, más que enfocarse en hacer una u otra actividad, mi preocupación sería enfocarnos en gestionar recursos a nivel nacional e internacional. Las actividades ya están. Las actividades de los gestores culturales hace rato las vienen haciendo por cuenta propia, fajándose, hay propuestas, esforzándose solos. Y muy buenas. Entonces no hace falta ser un genio creativo para proponer cosas extraordinarias. Las propuestas ya están ahí, están en boca y en manos de los gestores culturales. Lo que hace falta es darles a los gestores culturales la posibilidad de que sus propuestas sean viables. La siguiente persona que será entrevistada aquí en Palabrearte va a ser también una persona que está postulándose a la candidatura de las elecciones para dirigir la Casa de la Cultura de Santo Domingo. ¿Te gustaría dejarle tal vez algún interrogante, alguna pregunta? Sí, puede ser. ¿Qué le hace pensar que es capaz para ese desafío? Perfecto. Queda entonces planteada la pregunta por parte del señor Gabriel Villalba. Vamos llegando al término de este espacio y antes de eso me gustaría que me menciones un poquito cuál es el futuro que le espera a la cultura en la provincia. ¿Cómo le ves tú ese panorama? Sabes que me emociona mucho porque cada vez veo más propuestas. O sea, los jóvenes talentos comienzan a manifestar sus ideas, sus proyectos. Ya hay una sala de teatro privada, hay producciones de audio, de video que comienzan a circular. Es muy interesante ver cómo Santo Domingo comienza a madurar como ciudad, ¿no? Y cómo la provincia comienza a madurar también como provincia. Y los jóvenes que se fueron a estudiar a Quito regresan con nuevas ideas, con nuevos proyectos, nuevas propuestas. Entonces sí, la cultura va a crecer y se va a desarrollar de manera inevitable. El tema es cuán sencillo y fácil y acompañado es el camino. Porque no es lo mismo estar solo que tener un equipo o un respaldo. Entonces ahí sí es fundamental para todos los artistas, creadores, gestores culturales, aprender, porque no siempre nos nace, aprender a trabajar en equipo, aprender a limar asperezas, aprender a superar personalismos y entender que en un medio como el nuestro, con más razón, la unión siempre va a generar más fuerza. Por supuesto que así es.
algo importante, ¿qué recomiendas tú a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están deseando caminar por este camino del arte, de las experiencias artísticas? Que se lancen sin miedo, al agua y que aprendan a nadar, que no le teman al riesgo, que no se dejen contaminar por la mentalidad de la queja, por la mentalidad de la protesta, por la mentalidad del reclamo, del exigir, sino que más bien se pongan en la mentalidad de dar, de hacer, de construir, de gestionar. A veces se dice, no hay espacios para la poesía, no hay espacios para el teatro. Bueno, pues entonces hay que crearlos, hay que hacerlos, hay que tomarnos los espacios. Yo recuerdo en estas épocas juveniles que me has hecho traer a la memoria, nosotros nos reuníamos en los graderíos del museo, del mausoleo de Juan Montalvo. Ahí ese graderío era nuestro taller literario. Con una concha acústica. Sí, ese era nuestro taller literario. Ya luego la cafetería de la hermana de un amigo se convirtió en el escenario para la lectura de los poemas, y por ahí otro entraba con la guitarra y se convirtió, a pesar de ella, a pesar de la hermana de mi amigo, a pesar de ella se convirtió en un café libro, en un centro cultural. Entonces, los espacios no hay solamente que pedirlos, no hay solamente que exigirlos, hay que crearlos y hay que forjarlos. Así es, Gabriel. Para terminar, la trivia palabrearte. Película. Película, La lista de Schindler. Frase. No hay imposibles, solo imposibilitados. Libro. Anchor, El discípulo. Canción. Canción. Caramba. Unforgiven de Metallica. ¿Algún artista que haya llamado tu atención? Muchos artistas, muchos maestros. Es impresionante cómo tú puedes ver en el internet maestros con un talento extraordinario. Yo creo que todos aquellos que son realmente artistas, el artista. Bien, amigos de Palabrearte, vamos cerrando este espacio. Como siempre ha sido un gusto enorme. Nos despedimos. Gabriel, ¿algunas palabras para el público? Bueno, pues muchas gracias. Gracias nuevamente por este espacio. Como decía, estos son los espacios que permiten que los artistas se vean, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación tradicionales están llenos de farándula o de crónica roja, y qué bueno que hayan estos espacios en donde podamos hacer un vínculo con todos aquellos buscadores y creadores también. Bien, Gabriel. Para nosotros ha sido un gusto y satisfacción enorme estar haciendo este espacio para todos ustedes. Nos despedimos desde Santo Domingo Profundo, para Ecuador y el mundo. Palabrearte.